Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel García y voy a ser su profesor de Derecho Civil Sucesorio. Estoy plenamente consciente que pues, la realidad del mundo ya cambió a partir de lo que está ocurriendo y pues la cátedra no es ajena a ello, ¿no? Entonces, en este periodo de transición, los profesores de la Ibero hemos estado muy preocupados por determinar cuál va a ser la mejor manera de transmitir el conocimiento, la asimilación por parte de ustedes y evidentemente que sea provechoso, útil y que devengan o egresen de la universidad grandes profesionistas. Es por ello que pues en esta fase de transición, al menos a título particular, estoy intentando hacer algo en donde se involucren cuestiones adicionales a las sesiones que vamos a tener vía Zoom, y pretendo hacer, a partir del temario que ustedes pueden ver, estaré haciendo una serie de cápsulas a propósito de cada uno de los temas que iremos abordando. Las cápsulas, evidentemente, trataré o será mi intención que sean, no sean tan extensas y que sean lo más práctico que se pueda, porque como lo platicaremos en la primera sesión del día martes, la idea central será que ustedes cuenten con una bibliografía básica en materia de derecho sucesorio, la cual pues se aborde, se estudie. Estas cápsulas que irán, como lo comentaba, de tema en tema, para avisorar o tener una perspectiva práctica de la materia. Y finalmente las sesiones que tendremos los martes y jueves, para discutir los temas que se estudiaron, atender todas las dudas. Sé que en un principio va a haber un poquito va a haber falta no habrá la comunicación fluida que se pretende, pero esto irá avanzando, no me queda la menor duda. Como ustedes saben, el semestre anterior pues fue cuando nos interrumpió el fenómeno y básicamente diseñé el final de la materia en estos términos. Entonces, las sesiones de martes y jueves, pues no solamente es que yo diga, tienen dudas, no, y hacer preguntas, que por supuesto que habrá algo de eso, pero será para hacer énfasis en algunos temas que a lo mejor a partir de las lecturas no quedaron claros. Por eso es trascendental que ustedes pues pierdan un poquito el miedo a decir y a preguntar lo que fuese. Trataremos de abordarlo poco a poco. Afortunadamente es un grupo pequeño. Si hay necesidad de que lo tengamos que partir, pues lo partiremos, pero en principio yo creo que podemos llevar una sesión de 1 hora, entre 45 minutos y 1 hora y cuarto todos los martes y jueves, pero es trascendental que se aboquen y estemos todos estudiando, leyendo y pues escuchando estas cápsulas, ¿no? Estas cápsulas estarán disponibles en YouTube. Yo veré la manera de que ustedes las tengan, tal vez puedan acceder a los vínculos a través de Brightspace, o si se les imposibilita por pues la computadora o el celular, puedan verlo a través de YouTube directamente. De ahí en fuera, pues esta primera cápsula que tiene esta introducción les servirá de referencia de cómo van a estructurarse las mismas. ¿Sí? No pretendo repetir lo que dicen los libros de texto, pretendo involucrar cuestiones estrictamente prácticas. Aquí hay una pequeña, hay una peculiaridad, puesto que mi temario en materia de sucesiones siempre empieza por un repaso de lo que son las disciplinas del derecho civil que considero que deben de tener perfectamente claras para el entendimiento cabal de la materia. Hay una cuestión que ustedes la conocen, es decir, que ustedes en la Ibero, me pasó exactamente lo mismo a mí. El estudio del derecho civil se hace en torno al plan del jurista Romano Gallo y no al plan Savigny, puesto que nosotros estudiamos personas y familia, bienes y derechos reales y luego sucesiones. En la mayoría de las facultades y escuelas de derecho del mundo, los que siguen
las que son parte de la familia de derecho romano germánico canónico, el estudio del derecho de las sucesiones es el último. ¿Por qué? Porque constituye en esencia reglas opuestas o reglas de excepción a la teoría general de las obligaciones y a la teoría general del patrimonio, la teoría de los derechos reales, bueno, de los bienes y los derechos reales. Es por ello, evidentemente también junto con familia, ¿no? Es por ello que es un tema complejo y que amerita conocimiento cabal de todos los civiles. Entonces, entiendo que en la Ibero, pues así me tocó a mí, así les está tocando a ustedes, se tiene que abordar de una manera un poquito más sencilla, porque pues no han visto la columna vertebral del derecho civil, que es la teoría general de las obligaciones. Es por ello que las primeras sesiones siempre buscan retomar y que ustedes recuerden y repasen temas que en estricto sentido deberían de dominar a propósito de teoría del hecho y del acto jurídico, el concepto de persona, atributos de la personalidad, en materia de familia el tema de parentesco, de alimentos, de tutela, a propósito de bienes, pues entendimiento cabal y absoluto de todos los derechos reales que hay y de la teoría general del patrimonio. Eso es lo que yo no les pido, aquí sí les exijo que lo repasen, puesto que son materias que ya vieron y es trascendental para el estudio. Esta es una materia que, bueno, tiene como característica central que, pues, la practicidad, ¿no? Todo el mundo nos vamos a morir y debemos de determinar o saber qué es lo que señala el ordenamiento legal para cuando dejemos de estar aquí. Es decir, qué tratamiento tienen el patrimonio de la persona que se transmite en bloque al momento del fallecimiento. Por eso, las ideas preliminares que iré soltando aquí son a propósito de un repaso de las materias específicamente de teoría 1, teoría 2, personas y familia, bienes y derechos reales y algo de teoría general del proceso. Por ello, pues, sin más preámbulo, iniciaría con las cuestiones alusivas a estas materias con su enfoque práctico, que necesito que por favor repasen sus apuntes. Bueno, primeramente, el fenómeno del derecho de las sucesiones por causa de muerte parte de la premisa de el entendimiento de qué es persona, cuáles son los atributos de la personalidad, pero más importante, el inicio y la terminación. Eso estoy seguro que lo vieron o en Personas y Familia o lo vieron en Teoría 1 o en Teoría 2. Hay discrepancias doctrinales, inclusive ideológicas, respecto del inicio de la persona, es decir, de cuándo estamos en presencia ya de persona, si desde la concepción o desde el nacimiento, ¿sí? Entonces aquí recuerden que estaban las teorías del nasciturus, que dice el artículo 22 del Código Civil, ¿no? Que la capacidad legal inicia con el nacimiento y termina con la muerte, pero desde el momento en que un sujeto es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa nacido para todos los efectos declarados en el Código. ¿Eso qué quiere decir? Que inicia con el nacimiento, pero desde que es concebido ya hay algunos, ya goza de la protección de la ley para los efectos que en vía de excepción señala el Código Civil. Esas cuestiones que las abordaremos o las platicaremos en las sesiones vía Zoom, pues es el tema de poder ser donatario, poder ser heredero o legatario, ¿sí? Que es parte de nuestra materia. Pero si recuerdan bien en su materia de familia, estos efectos están sujetos a una condición resolutoria negativa de que el concebido no nazca vivo y viable, ¿sí? Ahora al ratito abordaremos estos puntos un poquito ya de manera más profunda, pero todo esto está en los libros de Personas y Familia, ya lo vieron, y por otra parte pues trataremos de darle la perspectiva práctica como he estado mencionando. Entonces, en un primer momento hay discrepancia o no hay unanimidad respecto de cuándo inicia la persona, pero no existe duda, inclusive desde una perspectiva legal,
de cuándo termina la personalidad, ¿sí? El código en el artículo 22 hace alusión a capacidad, pero es una crítica recurrente que está hablando de un concepto genérico, es decir, de la personalidad jurídica, del cual, si recuerdan bien, en el estudio de la persona física está la personalidad y los atributos de la personalidad, ¿no? Donde está capacidad, patrimonio, estado civil, estado político, domicilio y nombre. Entonces, de estos temas es relevante retomar el concepto de qué es persona física y distinguirlo de la persona moral, independientemente de la postura teórica o ideológica que se tenga entre ellos positivismo y ellos naturalismo, y qué es personalidad jurídica y cuáles son los atributos. De los atributos, específicamente, me voy a centrar en el patrimonio. Es decir, ese es el atributo respecto del cual voy a hacer las primeras alusiones prácticas de la materia. Si se acuerdan bien, bueno, regresando al tema del fin de la persona física, existe en la ley el señalamiento de cuándo termina la persona, es decir, cuándo se da el fallecimiento de la persona. Eso viene en la Ley General de Salud, en el artículo 343, que en esencia señala que se da la pérdida de vida cuando se dé el paro cardíaco irreversible o la muerte cerebral. Y ahí vienen detallados supuestos por los cuales se da la muerte cerebral de una persona, ¿no? Pero en esencia es eso, el paro cardíaco irreversible y la muerte cerebral. En esos supuestos ya estamos jurídicamente en presencia del fin de la persona física, ¿sí? Entonces, eso es desde una perspectiva meramente de derecho administrativo, porque está en la Ley General de Salud. Pero desde la perspectiva civil, no es que cambie, pero cómo entender a la muerte desde la perspectiva del derecho civil. Y a esto, pues evidentemente me refiero, o hay que referirse a la teoría del hecho jurídico, del hecho y del acto jurídico. Es decir, la muerte es un hecho jurídico, es un acto jurídico, y si es un hecho jurídico, como lo es, ¿en qué parte de la ramificación lo encontramos? ¿Sí? Eso pues también lo abordaremos, será la última parte, ¿no? La muerte como hecho jurídico detonante de todo el fenómeno sucesorio, ¿sí? Para que estemos en presencia del derecho de las sucesiones, pues tenemos que indefectiblemente referirnos al fallecimiento de una persona. Antes pues no hay derecho sucesorio, lo cual pues es perfectamente lógico. Pero bueno, retomando en el tema de persona, voy a ir como abordándolo como se ve en las diferentes materias que ya han estudiado ustedes. En esta primera cápsula me voy a centrar exclusivamente en el tema del atributo de la personalidad que más importancia tiene, que es el patrimonio, ¿sí? Si recuerdan, pues es una definición como de cajón que todos tenemos que dominar y que tiene pues algunas características, pero que en esencia se trata del conjunto de derechos y obligaciones de una persona o inherentes a una persona, susceptibles de apreciación pecuniaria y que constituyen una universalidad jurídica. Cada una de las partes de esta definición es algo que ustedes van a retomar en sus apuntes de Civil 1 y de Teoría 1 y de Teoría 2. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Cómo está integrado el patrimonio de una persona? Aquí no olvidemos que cuando la definición alude a un conjunto, pues tenemos que entender al patrimonio como eso, como un recipiente, ¿sí? ¿Qué hay en ese recipiente? Pues como lo dice la definición, derechos y obligaciones. El patrimonio, tenemos que recordar esta idea de recipiente e integrado de dos elementos, el activo y el pasivo. ¿Qué hay en el activo de ese recipiente? ¿Qué hay en el activo del patrimonio? Pues exclusivamente derechos. ¿Qué tipo de derechos? Pues los que doctrinalmente se han conocido como derechos patrimoniales o derechos subjetivos privados. ¿Cuáles son estos? Derechos reales y derechos personales. En el pasivo, ¿qué hay en el pasivo del patrimonio de cada persona? Obligaciones. Aquí es difícil a lo mejor todavía tenerlo claro porque no han visto teoría general de las obligaciones. Pero
lo que está en el lado del pasivo es la obligación desde una perspectiva, desde un punto de vista estricto, es decir, desde la posición del deudor. Todos estos temas los voy a retomar cuando lleguemos a la última parte de este ámbito introductorio a la materia de sucesiones. Entonces, ya que tenemos el activo y el pasivo, ¿sí?, tenemos que recordar cuál es la idea central en el patrimonio, o sea, por qué existe. ¿Qué fue en la concepción romana lo que llevó o determinó la importancia y la creación de un concepto abstracto que es el patrimonio? ¿Sí? Entre este activo y pasivo hay un aspecto que es jurídicamente muy relevante. Como a partir de las deudas que una persona pueda asumir, el hecho de asumirlas lo hace o deviene, se le da la nomenclatura o la categoría de ser un deudor. Y ustedes ya saben desde la perspectiva del derecho constitucional que el deudor responde de sus deudas pues con sus bienes, ¿sí? Y que nunca va a responder de deudas con su persona. Es decir, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, como dice el 17 constitucional, ¿sí? En Roma, en el derecho primitivo romano, el deudor, es decir, la persona que prestaba o asumía una obligación de naturaleza civil y no la pagaba, podía responder incluso pues, con su persona. Cuando esto termina en el derecho romano, es decir, la idea de que el deudor responda solamente con sus bienes, en ese momento es que surge o cobra vigencia o importancia la idea de patrimonio. Si antes yo no pagaba una deuda y me podían llevar preso, hacerme esclavo o inclusive matarme, pues esa era la manera en que yo respondía de las deudas cuando no hacía frente a las mismas. Es decir, derivado de mi incumplimiento, me prestaban 10 vacas y yo no las restituía o no cumplía con lo que era materia del objeto del contrato, pues podrían hacerme prisionero, matarme, etcétera, ¿no? Es todo un tema que viene en cualquier libro de teoría general del patrimonio. Es un tema interesantísimo que si tienen dudas las platicamos en la sesión de Zoom. Pero bueno, cuando el deudor solamente responde con sus bienes es cuando cobra vigencia la idea de patrimonio. Porque entonces esta trascendencia jurídica entre activo y pasivo pues es la base o el sustrato de el patrimonio como atributo de la personalidad. Es decir, es relevante desde el punto de vista jurídico porque el deudor responde de su pasivo con su activo y nada más. Eso, si recuerdan, nos lleva a conceptos como insolvencia o como el de acreedor quirografario. Cuando una persona, en el patrimonio de una persona, el pasivo es superior al activo, se dice que jurídicamente es una persona insolvente, ¿sí? Porque la suma de los bienes y de los créditos del deudor estimados en su justo precio no iguala al importe de sus deudas, ¿sí? Cuando el activo es superior al pasivo, pues se dice que es superavitario, es decir, su activo es superior al pasivo. Entonces, cuando cobra idea y vigencia esta idea de patrimonio a partir de las cuestiones prácticas que les acabo de comentar, pues es que ya surge como una realidad y surge como un aspecto muy práctico en el derecho civil que conocemos. ¿Qué es lo importante? Aquí acuérdense que existen teorías que nos ayudan a entender el patrimonio, independientemente que desde Roma surge esta idea de este conjunto abstracto o recipiente abstracto integrado por entes distintos que son los derechos y obligaciones que pueden estar entrando y saliendo constantemente. Fue hasta el movimiento precodificador francés que se hace un estudio cabal de este atributo de la personalidad. Si recuerdan bien, hay dos teorías
que nos ayudan a comprender el patrimonio, que es la teoría clásica o del patrimonio y personalidad que conceptualizaron los franceses o los juristas franceses de la precodificación. Y luego existe la teoría alemana, que sin ser disruptiva, es decir, sin romper con buena parte de los cánones o de los paradigmas de la teoría francesa del patrimonio, sí hacen una crítica respecto de alguno de sus postulados, ¿sí? Entonces aquí, si recordamos cuáles son los postulados centrales de la teoría clásica, tenemos el que toda persona tiene un patrimonio y no hay patrimonio sin titular. El patrimonio está compuesto por elementos que tienen una valoración pecuniaria, es decir, no entran en el patrimonio temas como derechos de la personalidad o derechos subjetivos públicos. Por otro lado, el patrimonio es único e indivisible, es decir, las personas solamente pueden tener un patrimonio y este no se puede dividir. El cuarto postulado, el patrimonio durante la vida de la persona no se puede transmitir, ¿sí? Yo puedo en vida vender una casa de la que soy propietario, entonces de mi activo patrimonial sale el derecho real de propiedad y yace en un nuevo patrimonio, es decir, en el patrimonio del comprador. Pero en mi activo patrimonial pues entra el dinero, que es el dinero que forma parte del precio en esa compraventa, ¿no? A lo que voy, dentro del patrimonio, en el activo y en el pasivo, pueden constantemente estar entrando y saliendo los derechos y obligaciones. Eso es lo que sucede durante la vida de una persona. Lo que el postulado señala es que no puede haber una transmisión en bloque del patrimonio de la persona. Es decir, no puedo yo en vida transmitir la totalidad de mi patrimonio como atributo de la personalidad, ni de todos los elementos concebidos o al interior del mismo, ¿sí? Ahora, ese postulado, que es el cuarto, a diferencia del que voy a mencionar ahorita, que es el quinto, a la muerte de la persona, es decir, cuando se da el hecho jurídico consistente en la muerte, ahí sí hay una transmisión en bloque del patrimonio. ¿A quién? Pues a los sucesores o causavientes de la persona de la que estamos hablando, de la que falleció. A la muerte sí existe esta transmisión en bloque, ¿ok? Entonces, esta idea es central, puesto que ese patrimonio de la persona que dejó de existir, pues evidentemente al dejar de existir y al ya no haber atributos de la personalidad, pues ya no es patrimonio de esta persona, ya se le denomina a eso la masa hereditaria, ¿sí? Este postulado, bueno, los últimos tres postulados son los que más me interesan porque son los que más relación tienen con la materia. Es decir, el postulado del que el patrimonio es único e indivisible, el postulado que es el que refiere que durante la vida de la persona el patrimonio no se puede transmitir en su totalidad, y el último, el que al fallecimiento de la persona, este sí se transmite en su totalidad, ya se llama masa hereditaria o patrimonio en liquidación. Aquí hay, pues, atención a las diferentes teorías, distintas maneras de concebirlo o de darle una nomenclatura. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es esta transmisión en bloque y que nunca, jamás queda acéfalo. Cuando digo acéfalo, es nunca queda sin titular. La transmisión en bloque del patrimonio, hoy masa hereditaria, se transmite desde el segundo inmediato al fallecimiento a los sucesores o causavientes. A lo mejor no sabemos quiénes son, pero no por el hecho de no saber quiénes son, no quiere decir que no se transmitió desde el momento mismo de la muerte. Es decir, nunca hay un momento en donde esa masa queda sin titular. Siempre va a tener titular, aunque de momento no sepamos quiénes sean. Es por ello que esta idea del patrimonio, de la teoría del patrimonio personalidad, es el postulado más importante. ¿Por qué? Porque los alemanes o la teoría alemana del patrimonio afectación, que es la crítica que hacen los alemanes a la teoría del patrimonio y personalidad, no la rebaten, ¿sí? De estos 5 postulados, los alemanes rebaten el tercer postulado.
que si recuerdan es el de la idea de la indivisibilidad del patrimonio. Los alemanes, la teoría alemana dice, en esencia, no es unánime, pero en general sí se puede agrupar en postulados muy básicos. Comparto todos los postulados de la teoría francesa, salvo aquel que señala que el patrimonio es indivisible. ¿Por qué? Porque existen dentro de un mismo patrimonio, o sea, las personas son titulares de un solo patrimonio, pero al interior de ese patrimonio puede haber sectores independientes con un régimen de responsabilidad particular y en atención a un fin específico. Entonces, la persona no deja de tener un solo patrimonio, pero sí existen núcleos de responsabilidad patrimonial al interior de ese patrimonio. Es decir, y ese es justamente la crítica en donde cobra relevancia nuestra materia, porque la masa hereditaria es justamente uno de esos sectores independientes o núcleos de responsabilidad patrimonial independientes que están al interior de un propio patrimonio que impiden entender este postulado de la indivisibilidad, más bien criticar de manera contundente la idea de que el patrimonio es indivisible. En el patrimonio sí puede haber divisiones. Lo vamos a explicar ahorita. Ahorita a lo mejor queda, la idea no queda perfectamente plasmada, ¿no? Pero lo voy a platicar a propósito de una cuestión práctica. A todos nosotros se nos ha muerto un familiar, ¿no? Entonces, no quiere decir a lo mejor que a título particular cada uno de ustedes, pero lo comento o lo platico a propósito de mi caso. Fallece mi abuelo y fallecen mis dos abuelos. Ellos tenían un bien inmueble, nada más. Básicamente el patrimonio de cada uno de ellos eran copropietarios, la mitad del abuelo, la mitad de la abuela. Aquí evidentemente traeremos a colación el tema de la sociedad conyugal, si es que se casaron por ese régimen, porque tiene trascendencia. Pero vamos a suponer que mis abuelos estaban casados por separación de bienes y eran copropietarios de una casa en el Pedregal al 50%. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, al fallecimiento de mi abuelo, que fallece primero? ¿Sí? El 50% del derecho real de propiedad de ese bien se transmite, es parte de la masa hereditaria. Es decir, mi abuelo no le debía dinero a nadie, no tenía coche, no tenía dinero, solamente era un pensionado y la pensión se la gastaba en su manutención mensual. Solamente tenía el inmueble. Al momento de fallecer, ese 50% se va a sus sucesores. ¿Quiénes eran los sucesores de mi abuelo? Pues mi abuelo resulta que no había otorgado testamento. Entonces, como veremos, en la sucesión legítima que se apertura con motivo de su fallecimiento, hay que determinar quiénes son los herederos que tenían derecho a eso. Pues evidentemente, por lógica y por sentido común, pues eran sus hijos. Entonces, mi abuelo tenía dos hijos, mi papá y mi tía. El 50% de esos derechos se van a sus sucesores. Dejemos a un lado ahorita el tema de mi abuela, ¿no? Porque a lo mejor mi abuela es la cónyuge supérsite que concurre con los hijos. No voy a seguir hablando con estos tecnicismos porque a lo mejor no me están siguiendo todavía. A lo que voy es, el momento mismo del fallecimiento, ese 50% de los derechos de copropiedad conforma la masa hereditaria, a la cual tienen derecho mi papá y mi tía. ¿Sí? Como no hay deudas, pues se tendrá que llevar el trámite sucesorio correspondiente para que terminen adjudicándose mi papá y mi tía ese 50%, que si no hay testamento y mi abuela no heredó porque tenía el 50%, pues entonces heredarán mi papá el 25%, mi tía el 25%, y de esa manera que dejamos concluida la sucesión. Ahora, en la teoría del patrimonio afectación, ¿cómo podemos ver esto respecto de la crítica al postulado de la indivisibilidad del patrimonio? Mi abuelo tenía el 50% de la casa,
pero tenía una deuda con un acreedor. Es decir, una persona meses antes del fallecimiento de mi abuelo le prestó dinero a mi abuelo, le prestó 5 millones de pesos. En el momento en que mi abuelo fallece, pues evidentemente, como veremos un poquito más adelante cuando iniciemos per se el curso, pues esa obligación, ese dinero que le debía a mi abuelo, pues no se extinguió. El acreedor sigue diciendo, pues siento mucho que haya fallecido su padre, pero pues a mí su padre, mi abuelo, me debía 5 millones de pesos. Aquí está documentado en un pagaré, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que la masa hereditaria, ¿de qué está conformada? Del 50% de los derechos de copropiedad sobre el inmueble, pero también hay una obligación que no se extinguió con la muerte. Es decir, la masa hereditaria hay derecho real de propiedad y hay una obligación. Esa masa hereditaria, los herederos, mi mamá, mi papá y mi tía, tienen derecho a la misma. ¿Qué significa que tengan derecho a la misma desde el momento mismo del fallecimiento? A que son titulares de esa masa hasta en tanto no se hace o no se lleva a cabo el trámite sucesorio correspondiente. ¿Qué es lo que va a suceder? Primera pregunta, vamos a suponer que el 50% de la casa vale 3 millones de pesos, pero a mi abuelo debía 5 millones de pesos, más los intereses que se estén generando. Pregunta, ¿ustedes creen, o sea, faltan 2 millones de pesos que no hay en el activo de la masa? La masa también tiene su activo y su pasivo. En el activo de la masa hay una casa, bueno, el 50% de una casa que tiene valor de 3 millones de pesos, es decir, la casa vale 6, pero lo que se transmite por causa de muerte es el 50% que vale 3. Y en el pasivo hay una obligación de 5 millones de pesos. La pregunta es, ¿ustedes creen que esa diferencia de 2 millones de pesos la tienen que pagar mi tía y mi papá con su activo patrimonial? Pues por supuesto que no. Para que me entiendan esto de manera esquematizada, y por supuesto que lo trataré de hacer en la primera sesión del día martes. En el activo patrimonial de mi papá, no de mi abuelo, pues está en el momento mismo del fallecimiento, pues está el derecho sobre esa masa hereditaria. Es decir, mi papá heredó desde el momento mismo del fallecimiento, falta el trámite sucesorio, pero en su patrimonio ya hay un derecho sobre la masa hereditaria. ¿Sí? Ese derecho sobre la masa hereditaria sabemos que está conformado por el activo, pero también hay un pasivo. Entonces, mi papá en su activo pues tiene casas, coches, dinero, etc. ¿Tendría que hacer frente a la parte de la obligación que no alcanza a cubrir el bien heredado? Pues evidentemente no. Eso se le denomina o se le conoce como principio de beneficio de inventario. Mi papá nunca tendría por qué, con sus bienes o con su activo patrimonial, responder de deudas de la herencia. Lo que había en el activo de la masa hereditaria servirá para pagar el pasivo, pero nunca con bienes propios de los herederos hacer frente a deudas de la herencia, jamás. Todo este ejemplo, toda esta esquematización, ¿para qué es? La crítica que hacían los alemanes a este tema pues es elemental. Sí hay divisiones al interior de un mismo patrimonio, sí hay núcleos de responsabilidad patrimonial, en este caso la masa hereditaria. Primero, en el trámite sucesorio, ustedes ya tienen herederos, ya tienen derecho a la masa. Eso está en su patrimonio, no tienes dos patrimonios, es el mismo patrimonio. Sin embargo, resulta que hay un acreedor que está reclamando y tiene documentado una deuda por 5 millones de pesos. El activo patrimonial está evaluado en 3 millones de pesos. Pues al acreedor le van a decir, realizamos el valor del bien para pagarte, es decir, esos 3 millones servirán para pagar esa deuda y esos 2 millones los asumes tú y los absorbes tú, porque yo con mis bienes de mi activo patrimonial jamás voy a responder. Es decir, tu crédito se solventó, o más bien, solamente verás satisfechos 3 millones de los 5 que te debían. Entonces, en ese sentido es
¿Cómo es posible, que dicen los alemanes, cómo es posible que no haya núcleos de responsabilidad patrimonial al interior de un mismo patrimonio si vemos esta figura, ¿no? Entonces, en este caso, no estoy haciendo frente a una obligación que también está en mi patrimonio, pero está en un núcleo de responsabilidad patrimonial perfectamente cercado. Es decir, está dentro de mi patrimonio, pero con un activo que responde por ese pasivo, ¿sí? En la primera sesión probablemente hagamos el tema del esquema ya con pizarrón para que quede más clara esta idea. Pero es trascendental que a lo mejor cuando lo estudiamos en Personas y Familia a propósito del atributo de la personalidad patrimonio, no entendíamos esta cuestión de la crítica que hacían los alemanes con base a al patrimonio de afectación. Es la crítica que se hace. No hay manera de explicar esta indivisibilidad del patrimonio, puesto que se dan fenómenos como el de la masa hereditaria que solamente se pueden explicar a partir de la teoría del patrimonio de afectación. Ese núcleo de responsabilidad patrimonial o ese sector independiente al interior de un mismo patrimonio es lo que los alemanes dicen, ese es un patrimonio afectación. Esa masa, esa parte de la masa o ese núcleo de responsabilidad es a lo que le vamos a denominar de esa manera. Entonces, esta cápsula la voy a concluir aquí porque independientemente de que faltan de abordar muchas cosas a propósito de este ámbito introductorio, este es el más importante. Aquí sí les pido que estudien del libro de bienes o del propio de introducción al derecho civil el tema del patrimonio, porque se estudia y se explica. Todo lo que acabo de decir viene en cualquier libro que estudie el patrimonio, que como repito, en cualquier libro de introducción o de teoría general de los bienes y derechos reales. Es trascendental, ¿sí? Esta idea de que se transmite la totalidad del patrimonio, que eso es lo que constituye la masa hereditaria, que eso es un patrimonio de afectación porque los herederos no van a responder de las deudas de la herencia con su propio activo, no pueden, solamente hasta por el importe de los bienes que heredan. Aquí todo esto está diseminado en varios artículos del código, ahorita no se los mencioné, pero los voy a señalar el mismo día de la primera sesión para que los vayan teniendo muy claros, ¿no? Y bueno, con eso pongo o doy fin a la primera cápsula.